Aleluya, gloria al Señor. Paz de Cristo, hermanos. Los que aman y esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga en esta mañana. Dios los bendiga y espero que Dios haga en ustedes ese milagro maravilloso de abrir el entendimiento, el razonamiento. Porque estoy bien consciente de que si no Dios abre el entendimiento, jamás podremos entender nada. Y cuando Dios abre el entendimiento, cuando Dios da el entendimiento, es algo tan maravilloso que podemos mirar tres cosas que quiero más mencionar de pasadita. Por ejemplo, cuando Dios abre el entendimiento, abre la boca, hizo hablar la burra de Balaam. ¿Cómo si los animales no hablan? ¿Cómo este animal se puso a hablar, a explicarle a Balaam, ¿verdad? Hacerlo entrar en razón? Esa burra, ese animal. Pero ¿quién dice? Dios hizo eso, Dios abrió la boca. Dios le dio lenguaje, el lenguaje que hablaba Balaam, empezó la burra a hablarle. Y el otro sonso que estaba tan atrasado, cuando la gente está turbada, no entiende cómo no pegó el grito de sorpresa, hubiera dado un salto a aplaudir con los que venían con él, y los que venían con él una bola de mensos también, ¿verdad? O usted qué hubiera hecho si venía junto de Balaam y que de pronto usted, la burra, se para y le empieza a hablar. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Verdad? Yo pienso que hubiera preguntado, ¡ay, qué terribilidad hoy! ¡Qué cosa! Mira la burra que habla. Me hubiera puesto contento a saltar de alegría al oír la voz de un animal, ¿verdad? Pero no se dice nada. ¿Qué hicieron aquellos hombres sorprendidos? ¿O se echaron a huir cuando vieron que la burra empezó a hablar? Pero no sucedió ni ninguna de esas cosas. Entonces Dios abrió y la burra habló. Otro incidente sencillo, los cuervos que le llevaban a Elías pan y carne todos los días. ¿Cómo si los cuervos se alimentan de carne? Ellos la carne que la encuentran no se la van a regalar a nadie, se la comen ellos o para sus crías. ¿Cómo es que estos animales agarraban la carne y le van a dejar donde estaba aquel hombre en el barranco aquel donde estaba metido? Dios hizo que esos animales tuvieran este entendimiento para tomar la comida y llevarla al lugar donde el Señor les había mandado. ¿Está claro? Otro tercer incidente. El Señor le dijo a Pedro, ve al mar y echa tu anzuelo, y el primer pescado que encuentres, abre la boca y vas a ver que trae un dinero ahí. Y se fue Pedro al mar, echó el anzuelo. Ahora, los animales, los peces de la mar, andan buscando comida, no andan buscando metales. Ellos no andan jugando con las piedras, andan buscando comida. ¿Cómo es que este pez se agarró una moneda grande, ¿verdad? Y la tenía en la boca? No la soltó cuando el anzuelo entró. Debía de haberla soltado. ¿Por qué? Porque sintió el anzuelo es como un piquete, como una espina que entra. Inmediatamente alzamos el pie, inmediatamente sacudimos el pie. Hacia que el pescado, cuando el anzuelo entró en su boca, hubiera soltado de inmediato la moneda, pero no la soltó, le atrajo agarrada hasta que llegó a las manos de Pedro, y Pedro le quitó la moneda, y entonces el Pedro lo echó al agua. ¿Sí? Pienso que lo echó al agua o se lo llevó para la cocina. ¿Usted qué dice? Entonces, si Dios no abre el entendimiento, pues, aunque Dios hable, oiga bien, este es lo triste. El libro de Job dice que Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. Dios habla de dos o tres formas, Dios habla al hombre, pero el hombre en su terquedad sigue terco, sigue necio. Y espero que usted no sea de los tercos, de los necios, sino que usted medite en la palabra. Lea la palabra que voy a hablar en esta mañana. Voy a leer el capítulo 7 de Romanos. Dice el verso 1. Voy a ir por partes porque este capítulo 7 de Romanos es un capítulo muy controversial, único. Por eso el apóstol Pedro dice que muchas cosas que escribió el hermano Pablo muy difíciles de entender.
y hay teólogos que le llaman las oscuridades paulinas, porque está tremendo para entender. Y este capítulo parece ser eso, que muy tremendo, muy incomprensible, pero es tan sencillo porque necesitamos leerlo con Espíritu de Dios. Y en esta mañana, pues ese es mi deseo, que el Espíritu Santo de Dios, que está allí donde está usted, el Espíritu Santo de Dios que conoce su mente, que conoce todo, lo haga entender de una forma sencilla, como lo hizo conmigo, sin meternos en mucho problema filosófico, de filosofía o de teología. ¿Por qué? Porque es lo que ha pasado cuando el diablo ha torcido las mentes, ha torcido la doctrina, metiéndonos en teologías de profundidades, inventando palabras que no existen, razonamientos que no existen, y ponerlos en la palabra como si fuera palabra de Dios. Pero Romanos capítulo 7, verso 1 dice: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley. ¿Con quién está hablando el apóstol Pablo? Con los que saben la ley. O sea que el apóstol Pablo no está hablando con los gentiles en esta ocasión, está hablando netamente con el pueblo judío, con el pueblo que sabe la ley. Y dice, con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Está claro, mientras el hombre vive, está sujeto a la ley, y si no vive conforme a la ley es merecedor de la muerte. Y luego hace una explicación de la ley. La mujer que está sujeta a marido, la mujer está sujeta a marido mientras el marido vive. Está obligada a la ley del marido, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, será llamada adúltera si fuera de otro varón. Mas si el marido muriere, es libre de la ley del marido, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. ¿Está clarita la explicación? Yo creo que no necesitamos mucha teología para entender este secreto, esta palabra, ¿verdad? Todo es bien sencillo. Pero ahora el verso 4 dice, oye bien, así también nosotros, hermanos míos, así también nosotros. ¿A quién nosotros? ¿A quién se está refiriendo nosotros? Se está refiriendo a la parte que sigue, explica. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Es a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. ¿Está claro? Está haciendo la separación. Están los judíos que estaban bajo la ley, pero estos otros judíos habían muerto a la ley. ¿Está claro? Así también, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Estar muerto a la ley quiere decir que ya no estás bajo los rudimentos, ya no puedes obedecer a la ley, ya no puedes vivir a la ley. ¿Por qué? Porque ya estás muerto, ya se murió el marido, ya está libre la mujer. Así. Entonces, si el hombre ya está muerto, ya está libre la mujer. Si el hombre está muerto, está libre de la ley. ¿La ley de quién? Es la ley de Moisés. El hombre muerto está libre de la ley de Moisés. Y este hombre está muerto a la ley de Moisés, pero ahora se pasó a otro por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Es a saber, del que resucitó a los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Hace una separación. Entonces, así también nosotros, está hablando el apóstol Pablo, incluyéndose él mismo. ¿Está claro? Ya está muerto a la ley. O sea, la ley ya no tiene injerencia en él, ya no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ya murió. Ya lo dijo el principio. El hombre que está muerto a la ley, pues ya no tiene nada que ver con la ley. Ahora ese hombre muerto, ahí entra el bautismo. Estamos muertos. Ya no podemos obedecer la ley de Moisés porque estamos muertos. Ahora vamos a obedecer otra ley, que es la ley de Dios, la ley de Cristo. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, oiga bien, aquí hay una expresión, mientras estábamos en la carne. ¿Que ahora el apóstol Pablo y los que están ahí ya no están en la carne? Es la pregunta, ¿ya no están en la carne?
pues sí están en la carne, viven en la carne, pero Segunda Corintios capítulo 10 dice, aunque militamos en la carne, pero no vivimos conforme a la carne. Aunque andamos en la carne, pero no vivimos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir esto? Mientras estábamos en la carne, mientras vivíamos conforme a la ley, está claro, mientras vivíamos conforme a la ley, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros para muerte. Aquí viene el secreto. El apóstol Pablo guardaba la ley, y cuando guardaba la ley, los efectos de los pecados que eran por la ley. La ley traía pecados, la ley traía consecuencias de pecados. Dice que la ley fue puesta por la desobediencia, por la rebeldía, y la ley obra ira. La ley no obra paz, la ley obra ira. La ley empeoró el problema para el pueblo judío. ¿Está claro? Entonces, dice, así también nosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley, para que por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros saber al que resucitó a los muertos. Estoy hablando ya ahora de los bautizados en Cristo Jesús. Verso 5, porque mientras estábamos en la carne. Eso quiere decir que ya no está en la carne. Eso quiere decir que no está en la carne. Y lo dice ¿por qué? Porque los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestra carne, en nuestros miembros, fructificando para muerte. ¿Está claro? Y cuando sucede eso, cuando estaban bajo la ley. Verso 6, mas ahora estamos libres de la ley. ¿De la ley de quién? De la ley de Moisés. Habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos. ¿Dónde estaba detenido? ¿Dónde estaba encarcelado? En la ley de Moisés. Oye bien, voy a leer otra vez el verso 6. Mas ahora estáis libres de la ley, habiendo muerto a ella en la cual estábamos detenidos. Dice el apóstol Pablo en Gálatas. Gloria al Señor. En Gálatas dice el capítulo 3. Mas encerró 22, verso 22. Verso 21. Luego la ley es contra las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia era por la ley. Verso 22, mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Estábamos encerrados. Aquí dice Pablo, estábamos detenidos, que es lo mismo. El capítulo 5, el capítulo 6, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Aquí dice estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Gálatas dice estábamos encerrados, guardados bajo aquella fe que había de ser manifiesta, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Estoy leyendo Gálatas capítulo 3. Entonces ahora regresamos a 7. Entonces dice ahora, verso 6, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu, no en vejez de letra. La letra, aquí en la Segunda Corintios capítulo 3 dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea que la ley de Moisés mata, mas la ley del espíritu da vida. ¿Está claro? Entonces aquí estos versículos, del versículo 3, 4 al 6, está hablando de una vida pasada, de una vida que fue del pasado. Pero ahora verso 7, el apóstol Pablo empieza a explicar de los efectos de la ley. Verso 7, Romanos 7, 7.
¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo tampoco conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley dijere no codiciaréis, no codiciáis. Verso 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Oiga bien, la ley no se puede culpar de pecado no habiendo ley. Entonces vino la ley para culparnos de pecado. Este es el problema. Dice Romanos, el capítulo 3, dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley vino para conocer, para que se pudiera corregir, para que se pudiera castigar. ¿Está claro? Entonces, por la ley es el conocimiento del pecado. Verso 9, así que sin ley yo vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para mí era mortal. Pues sí, parecía que era bueno, por eso pues el pueblo de Israel recibió la ley, pero la ley parecía que era buena. Está claro, cuando leemos allá de Deuteronomio 28, las bendiciones, bendito, 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 ¿verdad? Pero luego al revés está maldito, maldito, y toda aquella desobediencia fue castigada. Verso 11, porque tu pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Bueno, pero aquí si era tan bueno, ¿por qué hizo esto? Luego lo que es bueno a mí me obró la muerte. No, sino que el pecado para mostrarse pecado por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera por el mandamiento. El verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Oiga bien, este es el versículo clave de todo lo que se dice para abajo. Voy a leer lo que se dice para abajo. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo. Si hago lo que no quiero, esto apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer mal efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero esto hago. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Oiga bien, todo esto que relata el apóstol Pablo aquí es para muchos hermanos. Es la base en la cual dicen no puedo porque el mal está en mi carne y hay esta ley que mi carne es la que está mala, mi carne está enferma, mi carne. Pero el apóstol Pablo está diciendo en verso 14, sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal. ¿Por qué no? ¿Por qué todo eso hacía mal? ¿Por qué todo hacía lo malo? Porque era carnal. Se oye, hay una diferencia. Pablo vivía conforme a la ley, a los reglamentos de la ley, conforme a los ritos de la ley, conforme a la ley, conforme a los deseos de la carne, si le podemos decir así, conforme a los deseos netamente del pecado. Pero la ley es espiritual y no puede con la ley. El apóstol Pablo no puede con la ley. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual y él es carnal. Necesita un ingrediente. Necesita ser espiritual. Hago lo que no quiero. Hace muchos años, hace como 10, 11 años para atrás, hablé este tema delante de varios hermanos que estaban ahí. Y les dije que les daría una Coca-Cola del tamaño de un bafle de 1,5 metros que estaba parado ahí.
les daría una Coca-Cola a esos hermanos, les dije, si me traían la lista de los pecados que cometió Pablo, porque Pablo dijo, no pienso, dijo, hago. Una cosa es pensar y otra es hacer. Dice aquí, de manera, de esos 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro yo aquello sin el pecado que mora en mí. Esto contradice a lo que leímos en el capítulo 6. El capítulo 6 dice nada, y aquí dice que sí. Entonces, es que esta carta está dando, este pasaje fue escrito así como está en el orden. Fue escrito primero Romanos capítulo 6, luego Romanos capítulo 7, pero Romanos capítulo 7 está hablando directamente con los judíos convertidos. Y les está explicando que ya murieron aquella ley, y que le está explicando a Pablo que cuando estaban bajo esa ley, él está dando su testimonio de lo que vivía cuando estaba bajo esa ley. Ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el verso 18, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, aquello hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y luego dice el verso que sigue, 21. Y si queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, oiga bien, aquí hay un pleito, Según el hombre interior es el espíritu, el hombre exterior es la carne. Entonces quiere decir que la carne aquí, si lo miramos así, quiere decir que la carne tiene su propio espíritu. Tiene su propio espíritu. Tenemos dos espíritus, el espíritu que tenemos del hombre interior y el espíritu de vida de la carne. Entonces estos dos, aquí se une el apóstol Pablo, que es más poderoso el espíritu de la carne, que se le revela contra el espíritu, su espíritu interior, y lo lleva cautivo, se lo lleva preso. ¿Sí? ¿Por qué se le lleva preso? Porque voy donde yo no quiero ir, hago lo que no quiero hacer. ¿Está claro? Esto es algo controversial a lo que dice el capítulo 6. ¿Está claro? Entonces, pero ¿por qué está este hombre metido en este problema? ¿Por qué lo puso en este problema así? Que ahora para muchos hermanos esto es la ley de la carne. Por eso dicen con toda franqueza, nuestra carne es nuestro peor enemigo. Otros dicen, mi carne es bien, son aliados con el diablo. Mi carne con el diablo son muy buenos amigos. Bueno, pues son pensamientos, porque en la realidad de las cosas el apóstol Pablo no está diciendo eso. Entonces les dije que les iba a dar un bable de Coca-Cola. Pasó el tiempo, les ofrecí 10,000 pesos que me trajeran la lista de pecados y nadie me ha traído. Pasó el tiempo, les ofrecí 20,000 pesos. Pasó el tiempo, les ofrezco 50,000 pesos y nadie ha traído la lista de pecados. Es un negocio. Esto es un negocio. Oye bien, te estoy hablando a la puerta, ¿quieres ganarte 50,000 pesos? Ven, trae tus argumentos. Yo no te voy a hablar con argumentos, yo te voy a sacar la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios, es todo. ¿Está claro? Y si me convences, yo te voy a dar 50,000 pesos. Pero si tú no me convences, me vas a pagar 100,000 pesos por haberme difamado. ¿Está claro? Me vas a pagar 100,000 pesos por no haberme difamado. Pero amigablemente, ¿está claro? Entonces, fíjese bien, esto que tenemos, esto que hemos leído aquí, tenemos un problema en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vea este versículo controversial. Gálatas capítulo 5, verso 17. Dice así, oiga bien, a veces nos cerramos en un versículo, pero dejamos de ver los versículos anteriores. Dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. ¿Cómo dice que ande? En el Espíritu y no conforme a las concupiscencias de la carne. Pablito,
Tú dices que anda en el Espíritu, pero tú andas conforme a la carne. No puedes con tu carne. Aquí en capítulo 7 estás diciendo que no puedes. ¿Cómo me estás pidiendo a mí que yo ande conforme al Espíritu si aquí tú no puedes con tu carne? ¿Se oye? El verso 25. Si vivimos conforme al Espíritu, andemos conforme al Espíritu. ¿Y la carne entonces? ¿Cómo le vamos a hacer con la carne si tú estás dando razón que haces lo que no quieres? ¿Por qué? Porque tu carne te lleva cautiva. Te lleva cautiva. Oh, no. Pablo no está diciendo eso. Está dando razón de lo que vivía cuando vivía conforme a la ley de Moisés. Por eso está diciendo, la ley es espiritual y yo soy carnal. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley quería justificarse. ¿Está claro? Voy a leer. Voy a leer. ¿Dónde está? Gloria al Señor. Filipenses, rapidito por favor, voy a leer. Filipenses capítulo 3, oiga bien lo que dice Filipenses capítulo 3. Dice el verso 4, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿De qué confiaba en la carne? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo dice que no puede con la ley si era irreprensible? Irreprensible con cuanto a eso. Pero ahora vea Gálatas capítulo 2. Gálatas, atrasito. Fíjese bien lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gloria al Señor. Dice Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación. Verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Oiga bien, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, la cual destruía, y que aprovechaban el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos los judíos de las tradiciones de mis padres. ¿Se oye? Este hombre era tremendo y aquí se queja que no podía. Pero oiga bien, dice que era irreprensible conforme a la ley. Era irreprensible, era más celador que todos. ¿Está claro? Ahí está haciendo de quién era Pablo. Y en el capítulo 7 se está quejando que no puede. Y no puede, ¿por qué? Porque era conforme a las tradiciones de los hombres. Ahora fíjese bien, vea el capítulo 10 de Romanos. Ahora capítulo 10 de Romanos. Gloria a Dios. Dice el capítulo 10, verso 1 en adelante. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Oiga bien, Pablo con todo lo que tenía, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Estaba haciendo la justicia de Dios o su propia justicia? ¿Por qué no podía? No podía porque estaba haciendo su propia justicia. ¿Se oye? Estaba haciendo su propia justicia, por eso no podía, por eso se queja, desde el verso 15 hasta abajo se queja de que no podía. ¿Por qué? Porque la ley era espiritual y era carnal. ¿Por qué? Porque él se estaba justificando por las obras de la ley. Y el mismo Pablo dice adelante en Gálatas que por las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron la justicia de Dios de lado y establecieron la de ellos mismos. ¿Está claro? Entonces Pablo al mirar esto no puede. Entonces regresamos a Gálatas capítulo 5 para que vea lo que el apóstol está diciendo ahí en el capítulo 5. Andad pues, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne.
¿Está claro? Y luego viene este versículo que lo he oído por muchos predicadores, pero nomás lo leen, pero no me lo explican. Y la explicación de este versículo está de esta manera. Verso 17. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagas lo que queréis. Ahí cerramos el texto. Y nos quedamos metidos nada más en el verso 17. Pero si vemos el verso 18, dice: mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya lo que leímos, el verso 19, ya lo leímos tiempo atrás. El verso 17: porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra. Amén. Cuando yo le pedí al Señor que me enseñara qué es lo que estaba pasando, porque yo encontraba este versículo, en aquella ocasión cuando les dije que les ofrecía aquel tarro de Coca-Cola, pregunté este asunto: ¿cómo? Yo voy al templo, yo voy a la casa del Señor, yo voy a la oración y mi espíritu dice: vamos a la casa de oración, y de pronto en el camino mi carne da un frenón y dice: oh, yo me paro aquí, yo no voy a la casa de oración, yo quiero ir al baile, o yo quiero ir al campo deportivo, o yo quiero ir allá. Y yo le digo a mi carne: no, carne, vamos al culto. Él dice: no, yo no voy al culto. No, espíritu, vamos aquí. Y allí empieza un jaloneo. Dice que no puedo ni un paso para adelante. Mi espíritu no puede dar un paso para adelante. ¿Por qué? Porque mi carne no quiere. Y mi carne no puede dar un paso para atrás. ¿Por qué? Porque mi espíritu no quiere. Oiga, esto es una locura. El decirlo así, el predicarlo así, es una insensatez. ¿Por qué? Porque hallaríamos en el camino, en la carretera, hallaríamos a cristianos parados, ni para atrás ni para adelante. Hey, cristiano, ¿para dónde vas? Mira, mi espíritu quiere ir a la fraternidad, pero mi carne no quiere. Mi carne quiere ir al baile, mi carne quiere ir a la cantina, y aquí estoy parado. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Usted qué haría? ¿Usted agarraría, a ver, se lo cargaría, o no sé qué haría para llevárselo? Pero su carne iba a manotear, iba a pegarle a usted trompadas, patadas. ¿Por qué? Porque su carne no quiere. Pero eso no sucede, eso es insólito, no sucede. Nunca ha sucedido así. Pablo no está hablando de eso. Yo batallé mucho, ¿por qué? Porque quería que los pastores, había pastores del Vaticano en aquella ocasión cuando estábamos ahí, pastores de grande corbata, de grande garganta, y le pregunté qué quería decir ese versículo. No, pues así dice. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? Cuando la voz del Espíritu Santo me dijo: mira, cosas, las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Oye bien, ahora lea Romanos capítulo 8. Gloria al Señor, rapidito, Romanos capítulo 8. Y dice así, capítulo 8, dice el verso 5. Voy a leer el verso 5. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Y los que viven conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. Aquí está la respuesta a Gálatas 5:17. Está hablando de dos cosas opuestas. Y en aquella ocasión, cuando el Señor me abrió el entendimiento, que dije cosas, se lo dije a alguien, y alguien me dijo así rapidito, me dio un versículo en Proverbios, que se lo voy a dar a usted también. Proverbios 29. Proverbio 29. Oiga bien, Proverbio 29, aquí está, un carnal y uno espiritual. Dice el verso 27, 29, verso 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Abominación es al impío, al hombre de rectos caminos. ¿Verdad que son dos cosas opuestas? Estas dos cosas opuestas, estos dos personajes, son dos personas, no es la misma persona, no es tú y tu espíritu. Oye bien, no es tú, es tu espíritu. Pablo no está hablando de que yo y mi espíritu, está el jaloneo, mi carne y mi espíritu. Hay un himno que por los hermanos entonaron: mi espíritu y mi carne.
mi cuerpo, mi espíritu y mi carne luchan. No hay una lucha. La carne solamente obedece porque el espíritu es el que da vida. La carne es el medio. ¿Está claro? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, la carne codicia contra el espíritu. Y el espíritu codicia contra la carne. La palabra codicia tiene varias formas de aplicación. La carne está en contra de las cosas, está en contra de lo que codicia el espíritu. ¿Está claro? Aquí dice qué cosa, que el hombre justo no codicia las cosas que codicia el hombre impío. Y el hombre impío no codicia las cosas que codicia el hombre justo. ¿Está claro? ¿Cuál es la codicia del hombre justo? Codicia las cosas que son de Dios. ¿Y qué codicia el hombre que es carnal? Codicia las cosas que son de la carne. Por ejemplo, la gente que ahorita en este domingo está de ayuno, el carnal no ayuna. ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a ayunar? Pero el que es espiritual codicia ayunar. ¿Por qué? Codicia las cosas que son del espíritu. Entonces, el problema de Gálatas 5:17, que ahí tiene atorado un montón de gentes, es que no es cierto. Hay un centro. Las cosas, los que se ocupan de la carne, se codician las cosas de la carne, y los que se preocupan del espíritu, se ocupan de las cosas que son del espíritu. Romanos capítulo 5. Mas los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Mas los que viven conforme al espíritu, de las cosas del espíritu se ocupan. Verso 6. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco no puede. Así que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, oiga bien, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. ¿Está clarito? Pablo está haciendo una aclaración. Vosotros. ¿A quién vosotros? ¿A quién le está hablando? A los que le estaba hablando en el capítulo 7. ¿Está claro? A los que estaba hablando en el capítulo 7. Vosotros, mas vosotros no estáis en la carne. Amén. Segunda Corintios capítulo 10. Dice el apóstol Pablo ahí. Segunda Corintios capítulo 10, verso 3. Dice el verso 2, dice: os ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido, con la confianza con que estoy de ánimo resuelto, para con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Qué quiere decir? Según los deseos de la carne. Verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según los deseos de la carne, lo que quiere decir el versículo. ¿Se oye? Con algunos que nos tienen. Pues si también Pablo es carnal, también Pablo hacía nada de esto. Estaban acusando a Pablo de andar haciendo cosas contrarias a las reglas del Espíritu Santo de Dios. Pero el apóstol Pablo dice: aunque andamos en la carne, no militamos conforme a los deseos de la carne. Y luego dice el verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Está claro? Entonces, cuando dice el verso 7 de Romanos 8:7, verso 8:9, mas vosotros no estáis en la carne. ¿Cómo que usted no está en la carne, pero yo sí? Dice el apóstol Pablo. Eso es una mentira. Pablo se liberó. Dice el verso 14, voy a regresar, verso 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué necesitaba Pablo para poder con la ley de Moisés? ¿Qué necesitaba Pablo? Si la ley era espiritual, Pablo le hacía falta algo importante. Amén. Y para esto voy a leer Romanos, adelantito. Romanos capítulo 9, para que vea lo que le faltaba. Él se justificaba por las obras que hacía. 9, verso 30. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia de Dios han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Pablo, que seguía la justicia de la ley, no ha llegado a la justicia. ¿Por qué?
Porque la seguía no por fe, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropezadero. Pablo, oiga bien otra vez, hago lo que no quiero. ¿Por qué hace lo que no quería? Porque seguía la justicia de la ley, le seguía, pero no por fe, sino por las obras. Verso 31, mas Israel, que seguía la justicia, no llegó a la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque la seguía no por fe, mas por las obras de la ley. ¿Está claro? Entonces, la fe es la que produce, la que da la nueva entrada, la nueva forma. Por eso Romanos capítulo 5 dice, por la fe tenemos entrada a esta gracia. Por la fe tenemos entrada al Espíritu Santo, a la promesa del Espíritu Santo. La ley es espiritual y yo soy carnal. ¿Qué necesito? Necesito ser espiritual. Y la espiritualidad se recibe a través de la fe de Jesucristo. Ahora vea Romanos capítulo 8, verso 4. Verso 4 dice, o no sé si les quedó claro, 9, Pablo seguía la justicia, pero no por fe. Y nosotros los gentiles seguimos la justicia, pero no por la ley, sino por la fe, sino por la gracia. Entonces Pablo tenía que salir de la ley y entrar en la gracia para que pudiera guardar la ley, entender la ley. Ahora el verso 4, Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Voy a explicar. Para que la justicia, ¿qué requisito se necesitaba para poder guardar la ley? ¿Qué ingredientes se necesitaba? ¿Qué requisitos se necesitaba? Se necesitaba si la ley era espiritual, se necesitaba ser espiritual, el vaso en que recibiera la ley. Pero la ley caía en vasos de barro, en vasos carnales. No caía en vasos espirituales. Entonces la ley venía y caía en un vaso carnal. La ley espiritual y el vaso era carnal. Había un choque entre la ley y el vaso. Pero cuando vino el cumplimiento, entonces dice el verso 4, para que se cumpliera el requisito de la ley, para que la pudiéramos cumplir, es que ahora el Señor nos hizo espirituales, nos dio de su Santo Espíritu. Y ahora tenemos espíritu para que pudiéramos guardar la ley. Ahora se cumplió el requisito que necesitamos, ser espirituales. Ahora dice el verso 9, ahí está la segunda parte. Mas vosotros no os traéis en la carne, sino en el Espíritu. Y hace la aclaración, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. ¿Qué necesitaba Pablo para poder guardar la ley y no tuviera que batallar con su carne y andar haciendo lo que no podía? ¿Qué necesitaba? Necesitaba el Espíritu Santo de Dios. Esto es bien sencillo de entenderlo. ¿A dónde iba Pablo qué estaba haciendo Pablo cuando iba a Damasco? ¿Cuál era la razón por qué iba Pablo a Damasco? ¿Cuál era la causa que iba a Damasco? Iba persiguiendo a los hermanos. Oiga bien, ¿qué no Pablo guardaba la ley? ¿Qué no la ley decía que Cristo había de venir? ¿Y por qué cuando vino Cristo, en lugar de que aplaudiera, que recibiera a Cristo, lo aborreció y lo llevaron al sacrificio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran carnales. Porque eran carnales. Ellos querían sacrificando su borrego cada año, sacrificando sus bueyes, sus reses. Pero vino el Señor Jesucristo y Pablo, oiga bien, con todo lo que tenía de celoso de la ley, irreprensible, pero no podía, estaba viviendo el capítulo 7 del verso 14 para abajo. Ahí estaba metido el apóstol Pablo. Pero cuando se cumplió, cuando iba a Damasco, el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, y se le apareció al Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contesta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor, yo soy Jesús a quien te persigues. Y ahí en ese momento Pablo recibió el Espíritu Santo y desde ese momento su vida cambió. Ahora pudo entender la ley. Por eso Filipenses dice que está dando razón de lo que era irreprensible. Pero luego dice, ahora todo eso lo tengo por estiércol, por conocer, por el gran inminente conocimiento de Cristo. Amén.
Entonces fue cumplida. El requisito que necesitaba Pablo para guardar la ley es que necesitaba ser espiritual. Y ahora Pablo es espiritual por el Espíritu Santo que le dio el Señor Jesucristo. Y todos nosotros, por eso el verso 9 dice, mas vosotros no estáis en la carne. ¿Cómo que no estoy en la carne? Entonces, ¿dónde estoy? Sí estoy en la carne, pero no ando conforme a la ley de la carne. Ando conforme a la ley del Espíritu. Verso 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, el tal no es de él. Verso 10, porque si Cristo mora en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, lo que hablamos del tema pasado, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces, ya no hay el pleito. El pleito que en aquellos años tenía ese problema, porque yo andaba buscando por qué Pablo dice así, por qué Pablo dice así. ¿Y por qué Pablo adelante ahora dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Esa expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, choca con el capítulo 7. ¿Por qué? Porque aquí dice que no puede. Y voy a decirles por qué dice que no podía. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Se lo voy a volver a leer. Tito, capítulo 3, dice así. Verso 3. Porque también nosotros, oiga bien, también nosotros éramos en otro tiempo, porque también éramos nosotros necios, en otro tiempo rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidias y en aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Oiga bien, y todo lo que se jacta en Filipenses, ¿qué era? Basura. ¿Se oye? Basura. ¿Qué está diciendo que es basura? ¿Hasta cuándo? Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el abaco de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente en nuestros corazones. Oiga bien, por eso dice que no podía hacer todo lo contrario. Hay otro versículo. Oiga bien, el capítulo 1 de 1 Timoteo. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice el verso 12. Y doy gracias al que me fortificó a Cristo Jesús, nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Verso 13. Oiga bien, habiendo sido antes, ¿cómo era? Blasfemo, perseguidor, injuriador. Oiga bien, no tenía nada de bueno Pablo. Por eso hacía hacía todo eso que se queja del capítulo 7. Óigame con claridad. Todo lo que se queja el capítulo 7, que no puedo, hago lo que no puedo, hago lo que no quiero. Pablo no podía amar a su enemigo. Pablo no podía amar. Pablo no podía amar. Por eso iba persiguiendo a la iglesia. Por eso mataron a Esteban. Los judíos, los que guardaban la ley, los celosos de la ley, mataron a Esteban. ¿Por qué lo mataron? ¿Cuál era la razón por la que lo mataron? Porque Esteban hablaba de Cristo. ¿Por qué Pablo iba tan empeñado a Damasco? Porque odiaba a Cristo. ¿Pero por qué lo odiaba? Porque amaba. ¿Y la ley qué? ¿Guardaba la ley? Pues no podía con la ley. No podía amar a su prójimo. La ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está claro? Porque la ley era espiritual. ¿Qué necesitaba Pablo para que se le abriera la mente del Espíritu para entender que Pablo, que ese que se llamaba Cristo era lo que él estaba esperando? Pero dice que
Dice el verso 13, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fue recibido misericordia porque lo hice. ¿Cómo fue que hizo todas esas tonteras? ¿Por sabio o por ignorante? Dice aquí, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Está bien clarito. Entonces, Romanos capítulo 7, Pablo está dando razón de un tiempo pasado. Hay quienes lo aplican a este tiempo. Eso es mentira del diablo. ¿Sabe qué? Es una aberración contraria a la palabra de Dios. Este capítulo 7 contradice al capítulo 6 y contradice a todo lo que dice la palabra del Señor. La actitud de aquí, si usted quiere meter eso hoy en este tiempo a la iglesia, está usted blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Esto es una historia del apóstol Pablo. ¿Está claro? Entonces verso 14, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Está claro? Está haciendo la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, lo que le faltaba, la fe de la justicia, la fe del Espíritu, para que pudiera con el paquete. Entonces, ya venida la fe, venida la gracia, el apóstol Pablo puede ahora con todo el paquete. Ahora regresamos a Romanos capítulo 7. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 7, perdón. Capítulo 7, dice el verso 23. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. Buscará, claro que sí. Pero cuando ya la ley del espíritu se fortalece, se quita la ley del pecado, ahora entra en otra situación. Verso 24. Oh miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Verso 25, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Ahí está, mira cómo con la carne sirve a la ley del pecado. Esta es otra cosa aberrante, también contraria a la verdad de Dios. Pablo como judío, oiga bien, Pablo como judío tenía que guardar la ley de Moisés. Oiga bien, esta es una historia muy, voy a leer aquí. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, oiga bien, dice el verso 11. Pablo no debía de predicar la circuncisión, pero aquí dice, Gálatas 5:11, dice Pablo, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, pues que se ha quitado de mí el escándalo de la cruz. Pablo padecía persecución. Allí en el capítulo 9 de 1 Corintios, vea algo que hacía el apóstol Pablo, algo que no debía de hacer, pero Pablo lo hacía. Capítulo 9 de 1 Corintios, rapidito. Dice así, capítulo 9, algo que no debe hacer el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo lo hacía. Dice así, por el cual siendo libre, para con todos me he hecho siervo de todos para ganar a más. ¿Por qué hacía eso? Para ganar a más. Me he hecho judío como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando sin ley de Dios, más en la ley de Cristo para ganar a los que estaban sin ley. Verso 22, me he hecho a los flacos para ganar a los flacos, a todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos. Oiga bien, entonces Pablo cuando está diciendo esto, yo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne sirvo a la ley del pecado. Oiga, aquí estaba la pregunta, ¿dónde está la lista de los pecados que cometió Pablo? ¿Dónde está la lista? Tú la tienes, tráemela, hermanito, te voy a dar 50,000 pesos. Tráeme esa lista de pecados que yo con la mente, con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Sabe qué cosa? Romanos capítulo 8, verso 1. Mas ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y luego dice, verso 2, porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu me ha librado a la ley del pecado y a la ley de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Cuál es la ley del pecado? La ley del pecado, ¿cuál es? Es la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque por la ley de Moisés es el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Oiga bien, ahí está en Romanos. Ahora 1 Corintios 15. Y voy a terminar en el nombre de Jesucristo. 1 Corintios 15. Dice así. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? El 56 dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. ¿Está claro? Por eso dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado. El pecado obra muerte. El pecado, la ley de Moisés, obra muerte. Entonces Cristo Jesús, el Espíritu Santo, nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Nos libró de la ley de Moisés. Y gracias a Dios, porque le está hablando al pueblo judío, los libró de la ley de Moisés. Y entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Vivimos en la carne, esto es inevitable, vivimos en la carne, pero no andamos conforme a los deseos de la carne, andamos conforme a los deseos del Espíritu Santo de Dios, hablando así como está escrito en Gálatas, así como está escrito aquí en Romanos capítulo 5, los que andan conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, pero los que andan conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. Entonces, para resumir, nosotros andamos conforme a la ley del Espíritu, no conforme a la ley de la carne, no conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida nos libró de aquella ley. Estamos exentos de la ley, porque aquella ley obra muerte. Obra muerte, mas la ley del Espíritu obra vida. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí, mas vosotros no estáis bajo la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aquí otra vez repitiendo lo que dijo el apóstol Pablo en adelante, mas sed lleno del Espíritu Santo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. No hagáis caso de las insinuaciones, sé lleno del Espíritu y vas a vivir una vida espiritual. Vas a andar en el Espíritu. Amén. Oiga bien esto. El Señor dijo, no quiero que los quites del mundo, déjalos ahí. Hay quienes quieren encerrarse en un convento, quieren encerrarse en un monasterio, para no salir a la calle, para que no se contamine. Eso es imposible. Óyeme bien, es imposible, donde quiera que te metas. El demonio es espíritu, los espíritus de los demonios son espíritus y se meten por todas partes y obran en la mente. ¿Dónde vas a meterte para que no te llegue un mal pensamiento? ¿Dónde? No hay lugar sobre la tierra. El único lugar donde no entra el pensamiento del diablo es en la presencia del Señor. Allá en el Señor, cuando estemos en la presencia del Señor, allí no operará eso. Pero aquí en la tierra no hay un lugar donde digas, aquí no está el diablo, aquí no me va a tocar el diablo, aquí no me va a tentar el diablo. El Señor dijo, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Guárdalos del maligno. Y la forma de que nuestra mente esté guardada del maligno es estar ocupados en las cosas de Dios, las cosas que son del Espíritu. Por eso dijo el libro de esta ley, nunca se aparte de tu boca. Antes en él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La otra recomendación es para ser espiritual. Para ser espiritual, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sí de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La forma de poder escapar
de la ley del pecado, de la ley del diablo, del pecado, es ser espiritual. Y esa espiritual la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Dios los bendiga en esta tarde. Dios los bendiga. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estás en Cristo, ahí mantente, no te muevas, persiste en ello. Dios te bendiga, espera a Cristo Jesús, pronto viene. Gracias, Dios los bendiga.